Vamos entonces ahora con uno de los abordajes que os he mencionado, que es eh, el de la concepción lingüística de la verdad. Eh, Aquí tenemos a Keller que nos va indicando, dice, teorías de la verdad de orientación lingüístico-analítica. Tales teorías resultan más precisas que la teoría clásica de la adecuación, por cuanto que entiende la verdad como una propiedad de las características lingüísticas. Dice, en vez de decir la frase P es verdadera, he saltado hasta aquí, sería más preciso afirmar P es verdadera en L, donde L designa la lengua respectiva de la que procede la frase. Con la introducción del concepto de verdad para lenguajes formalizados, surge el problema de que en un sistema lingüístico cerrado pueden aparecer antinomías. Cuando se aplican unos conceptos semánticos, es decir, los que designan una relación entre una formación lingüística y lo expresado por ella, a sus propias frases. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Esto parece ser una cosa un poco complicada, pero en realidad es una aportación muy sencilla e importante. Cuando hablamos de verdad, no podemos decir solamente adecuación entre intelecto y cosa, porque es demasiado general. Entonces, si la verdad es del ámbito del entendimiento y de la relación con las cosas, tenemos que definir mejor qué entendemos por intelecto o por entendimiento. Y es ahí donde este abordaje se centra en la cuestión lingüística. O sea, a partir de aquí, a partir de esa reflexión, va a ser imposible no hacer un análisis lingüístico cuando cuando hacemos un análisis también de la cuestión de la verdad. Esto podemos decir que es el gran aporte. Cosa que ya hacemos espontáneamente en filosofía, o podemos decir hasta incluso que otros filósofos en tiempos antiguos también lo hacen, que es buscar definir bien los términos en los que se habla, eh, de manera a que no haya malos entendidos, ni haya sobreposición de significados, sino que cada cosa esté en su lugar. Entonces va a ser fundamental un análisis lingüístico a la hora de examinar lo que es la verdad. Por eso no vamos a decir que adoptamos totalmente este abordaje, porque digamos que en un sistema lingüístico algo eh, pudiera ser verdad con poca relación con las cosas. Eh, por ejemplo, hay un ejemplo típico que se utiliza en los análisis, digamos, de términos y de la ambigüedad de los términos. Cuando en un texto, por ejemplo, se habla de la estrella de la mañana y de la primera estrella de la noche, en realidad estamos hablando de la misma cosa. Es el mismo fenómeno. Eh, Ni siquiera es una estrella para empezar, es Venus, que aparece en el horizonte o que sigue en el horizonte cuando el sol empieza a despuntar, y que es la primera que aparece en el horizonte cuando el sol empieza a decaer. Entonces, en un sistema lingüístico, pues pudieran ser hasta incluso cosas distintas, sin ningún tipo de contradicción. Eh, pero la referencia al fenómeno físico observable de un lucero en el firmamento, pues nos llevará a concluir que es el mismo objeto. Pero este análisis ha sido muy importante. Entonces, este abordaje se fija en la importancia de, eh, de que la verdad no solo es del ámbito del intelecto,
sino que también es del ámbito del lenguaje. Y vamos a necesitar entonces de estar atentos a eso. Y, y es por eso, por ejemplo, que en nuestro estudio filosófico damos obviamente mucha importancia a la formulación escrita y a la elaboración de textos y al estudio de textos, cada uno desde su propia tradición lingüística de significado. Bien, básicamente eso sería el punto. Concluye así Keller. Aunque las discusiones sobre la verdad, orientadas por el análisis del lenguaje, aportan algo más de precisión que la teoría clásica de la correspondencia, a la que además solo en parte contradicen, realmente solo contradicen cuando la teoría clásica sea demasiado amplia o imprecisa, también esas teorías tienen sus inconvenientes. Aunque no todos descuiden el concepto de verdadero del lenguaje coloquial, apenas sí se ocupan de la cuestión de en qué consiste el criterio de la verdad, por el que puede deducirse si una afirmación es verdadera, porque en el fondo tienen poca atención a las cosas. Por ello, puede también dar la impresión, que también surge en otros teorías de la verdad, que se discuten al presente, de que la verdad solo tiende un puente sobre la diferencia básica intralingüística, en la que el mundo, las cosas, solo es una otra dimensión lingüística, más determinada por el contenido o la realidad objetiva. Entonces, realmente el problema del análisis lingüístico es que puede ser, digamos, si diéramos demasiado énfasis, desconectado de las cosas en sí mismas. Bien, el siguiente abordaje mencionado por Keller, que por cierto Alejandro Llano también los menciona, pero no de un modo tan comparativo. Por eso me parece más interesante lo de el estudio de Keller. Es la llamada teoría de la coherencia, y esto de nuevo tiene que ver un poco también con cosas que ya hemos visto, sobre todo en cuanto a la postura del subjetivismo y del relativismo en la posibilidad de conocer. Entonces dice Keller aquí en la página, al inicio, es la página 122 de la edición española. Acordaros que estas son de la edición alemana. Esto se hace patente en la denominada teoría de la coherencia sobre la verdad, según la cual, en su forma más simple, la verdad en una afirmación consiste en dejarse encajar sin contradicción en el conjunto de afirmaciones de un sistema. Aparece al final del siglo pasado en Inglaterra dentro de una filosofía idealista. Entonces yo he puesto aquí un pequeño comentario típico, voy a poner más grande para que lo veáis, típico de una visión relativista en la que la verdad se establece dentro de un sistema en el que no hay contradicción. Ahora no hablamos de un sistema lingüístico, sino de un sistema cultural, social. Y es lo que decimos, pues, esto es la verdad de tal pueblo. Esto pasaba mucho, por ejemplo, en cuanto al problema de la esclavitud en Estados Unidos, cuando el norte y el sur se dividieron, o digamos la cuestión de la esclavitud les dividió, y decían, pues aquí en el sur sigue la esclavitud, en el norte haz lo que quieras. Y al final, pues, adviene una guerra civil porque en el fondo no se sostiene esta en ciertas cosas, aquí están los matices, en ciertos aspectos no se va a sostener la teoría de la coherencia porque hay ciertas cosas que no pueden quedarse en un ámbito restrito por muy coherente que sea. Y así, por ejemplo, si utilizamos la visión de
de los países islámicos, donde hay una cierta gradación entre hombres y mujeres, entre musulmanes y no musulmanes. En ese sistema es coherente que un musulmán tenga más derechos que uno que no es musulmán. Es coherente que un hombre tenga varias mujeres, pero que una mujer no tenga varios hombres. Ahora, esto, como ya podéis ver, trae varios problemas. En algunas cuestiones la coherencia va a ser suficiente y en otras no. Pero creo que esto se entiende bastante bien. Entonces dice, verdadero se dice no solo aquello sobre lo que habría que ponerse de acuerdo, sino que la verdad se establece ya en semejante discurso previamente como una meta sin la que el discurso no podría tener lugar. Entonces, la verdad viene encuadrada y en la medida en que está encuadrada, que le podemos llamar verdad. O sea, si está encuadrada, hay adecuación. Eso eh, sería una de las conclusiones principales, ¿no? Obviamente que esto ya trae problemas, sobre todo cuando haya cuestiones que, por muy coherentes que sean, claman al cielo, diríamos así, que no son adecuadas. Entonces, hay cuestiones que trascienden, van más allá del ámbito de coherencia y por eso, por mucho que en ese ámbito pudieran funcionar, necesitan de algo más. Entonces, aquí sería la relación del intelecto con las cosas, en el que las cosas están circunscritas y, y entonces este abordaje es interesante para algunos elementos que justamente no son obviamente universales. Un ejemplo típico es, bueno, aquí para el caso de España, la cuestión de los impuestos. La cuestión de los impuestos, digamos, cada comunidad autónoma, o después hasta incluso cada país, tiene su propia forma de organizar los impuestos. Y en ese ámbito podemos hablar de una relación adecuada con ese elemento social. Y aquí lo que va a ser importante es que haya coherencia. O sea, que si los impuestos son tales, pues que todos paguen lo mismo, que todos paguen el mismo porcentaje, con tal de que haya coherencia, pues todo va bien. Y no podemos decir que se puede obligar a un país a pagar más o menos impuestos. Esa es una opción que la nación hace como Estado de Derecho. Lo mismo ya no va a ser en cuanto, por ejemplo, a la educación o a los derechos de los niños. Y entonces vemos que la teoría de la coherencia es importante, pero es necesaria una coherencia, pero no es suficiente. Sería quizá una buena conclusión. Bueno, de todos modos queda ahí el texto de Keller para que lo leáis con más detenimiento y vamos a pasar en el quinto vídeo a la cuestión de la verdad consensual y empezaremos ya a delinear algunas posibles soluciones. La verdad consensual que va a ser la que vais a identificar mejor, seguro.